de julio, la fecha que ha convocado el CNE para la elección de 335 alcaldes, 335 consejos municipales y también su representación indígena. Y frente a esto, bueno, ¿qué va a hacer la gente? ¿Cuál va a ser la lección aprendida? ¿Qué va a hacer la gente y qué va a hacer la política? ¿Cuál es la lección aprendida luego del 25 de mayo con estos resultados que, como dice nuestro invitado José Gregorio, no son precisamente el reflejo de lo que es el país? Que el resultado electoral hoy sea 23 gobernaciones del oficialismo y una de la oposición no significa que el país, esa es la expresión del país, bueno, es la expresión de varios factores que llevan precisamente a la reflexión post-resultado, de quienes hoy se atribuyen como un éxito que el país sea así, porque están en el poder y dicen, bueno, y el espacio que ustedes dejen el espacio que vamos a ocupar, porque abiertamente lo dicen los representantes del Gran Polo Patriótico y de quienes fueron parte del comando de campaña, y de quienes dicen que es un éxito que no fue la gente a votar y que el gobierno, bueno, asumió todos los espacios que pudo con su victoria de 85% para arriba en la mayoría de los estados. Por eso le decía que si hay una responsabilidad compartida de eso, de que la gente no se sienta distante de estas discusiones y de participar, porque al final lo que estamos viendo no es precisamente un reflejo del país, es un país que no se siente parte de esa discusión. Sí, uno de los problemas que tenemos como sociedad es justamente que las discusiones de los problemas de la gente no están siendo privilegiados. Y cuando digo que no están siendo privilegiados, no es que el gobierno no diga que no va a arreglar el agua, la luz, no, es que los factores de negociación para resolver los problemas y para hablar de la política, de la economía, de las políticas públicas, de la política social, no se están dando en los términos, en términos sanos, porque con los resultados del 25 de mayo, ese país monocolor tiene la tentación de creer que el país es así y no puede tomar decisiones de espalda a una realidad que está allí. El que seas una mayoría electoral no significa que seas una mayoría social, ¿no? Y el problema está en que la crisis multidimensional que vive el país no se negocia adentro. El gobierno negocia con los Estados Unidos, negocia y pelea con los Estados Unidos, pero la presión interna no lo está obligando a sentarse con los factores internos. Si es cierto que eso es responsabilidad de esos factores internos, de esa política de oposición errática, dispersa, que ha perdido la capacidad de presionarlo para llevarlo a sentarse, desde el poder tampoco puede obviarse que existe una realidad a lo interno. Yo espero que haya la madurez suficiente en esto y se puedan abrir espacios de negociación hacia lo interno. Yo rescato unas afirmaciones que hizo el diputado Nicolás Maduro Guerra durante la campaña, que él decía, en el PSUV vamos por todo, pero estoy consciente y lo razonable es que tengamos una asamblea que sea múltiple, ¿no? Que sea más plural. Esa oportunidad como que se está perdiendo, ¿no? Y creo que las alcaldías son 124 alcaldías que no están en manos del oficialismo, ¿sí? Alrededor de 124, algunos alcaldes han sido destituidos, otros no eran necesariamente de la plataforma unitaria o de la MUD, pero digo, eran 124, alrededor de 124, que no estaban controladas por el Gran Polo Patriótico. Son un espacio de poder y ese espacio, a mi manera de ver, los factores opositores deben tratar de sostenerlos en la medida de que estos puedan ser espacios de articulación, de negociación, de que exista una voz disidente en los espacios institucionales
donde se den estas discusiones. Espacio que en política y espacio que no se cubre, se pierde y lo cubre tu adversario. Entonces, el escenario que se nos sirve en este momento termina siendo peligroso, porque hay que advertir que viene la reforma constitucional, y la reforma constitucional va también a ser sometida a un proceso electoral. Debe ir a consulta. Debe ir a consulta. Están después de unos resultados como los del 25 de mayo, si se repiten esos resultados el 27 de julio, estarán en capacidad los sectores alternativos al gran polo patriótico a presentar o a convidar a alguien para enfrentarse a una reforma constitucional que pueda tener su cuestionamiento. A mí me preocupa que haya, que se pierda la representatividad del voto directo, secreto que elige. Los sistemas, a mí en lo particular, los sistemas de elecciones de segundo grado me preocupan mucho, ¿no? No me gusta ni el sistema de elección de los Estados Unidos, ni me gusta el sistema de segundo grado que existe en Cuba. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tratar de preservar y de rescatar es el valor del voto, ¿no? Que está realmente siendo cuestionado por nuestra sociedad al presentarse una participación del 28% del padrón electoral o del 42% de los electores activos. Pero estamos viendo nuevo sí, técnico, pero nuevo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Nuestra sociedad, los dirigentes políticos tienen que tratar de reconectar nuevamente con la gente, y no lo digo solo los de oposición, los líderes políticos del gobierno también tienen que hacerlo. Y creo que es su preocupación, porque vi muchos discursos de gobernadores, de diputados para la reelección que decían, ahora sí vamos a trabajar con la gente, ahora llegó la hora. Y yo decía, pero bueno, ¿y quién era el que estaba gobernando aquí? Y a ti no te habían elegido. Que entonces, ahora sí van a resolver. Ahora sí vamos a resolver. Eso es muy, digamos, por lo menos curioso. Y lo que creo que es muy importante en este momento va a ser el rol de la sociedad civil en estos espacios que los políticos están dejando desguarnecidos. La sociedad civil tiene el reto de, sin apostar a la antipolítica, que nos ha llevado a caminos muy pedregosos y complicados, la sociedad civil tiene una palabra muy fuerte que poner sobre la mesa, sobre el tablero político venezolano. Vamos a hacer una pausa. Al regreso también en ese proceso de poder reconectar con la gente, ¿qué decir del tema de la oposición? Porque antes del 25 de mayo estaba muy vigente la idea de que cada oposición, y de hecho así fue la campaña, una oposición atacando a otra, pero el resultado muestra que no hay tal brecha, por lo menos en términos numéricos, no existe hoy. ¿Qué posibilidad hay de que volvamos en Venezuela a hablar de la oposición y no de las oposiciones? Hablamos al regreso con nuestro invitado José Gregorio Yepes, 7:53 minutos.